Yo soy José Antonio y a vuestra disposición, ¿vale? Y esta iglesia, que es una iglesia renacentista, se empezó en 1596 y se terminó en 1603. En aquel tiempo todavía se estaba construyendo en estilo gótico y, sin embargo, aquí se hizo una iglesia del Renacimiento, que por otra parte, al ser de las primitivas, sirvió de modelo para otras iglesias carmelitanas que se fueron haciendo luego, ¿vale? Os dais cuenta que la iglesia tiene solamente una nave y que no tiene crucero. Las iglesias, todas las iglesias católicas tienen planta en forma de cruz, pero en este caso no. Pero hay razones. Las casas que Teresa compró son las casas que siguen la línea de la calle. Ahora, cuando habéis llegado hasta aquí, os habéis fijado que los muros son de ladrillo mudéjar, porque aquí en Medina no hay ninguna cantera y todo se construye con ladrillo. No hay ventanas prácticamente, con lo que la construcción cumple exactamente lo que Teresa quería para sus monjas. Entonces, ahí, en lo que sigue la línea de la calle, se conservan las casas que ella compra por muy poquito dinero, porque estaban de pena, prácticamente una ruina, pero es lo único que encontró. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Os habéis fijado en la entrada, en el vestíbulo de la iglesia, que hay unos textos. Esos textos son del libro de las fundaciones. El libro de las fundaciones, sabéis que Santa Teresa lo escribió en Salamanca y que Salamanca es la séptima fundación. Esta es la segunda. Lo que quiere decir que desde que fundan Medina hasta que fundan Salamanca pasa un tiempo, y en ese tiempo los confesores le piden a Teresa que ponga en orden sus recuerdos y que le dé forma. Entonces escribe el libro, las fundaciones. ¿Está claro? Es un libro de viajes. Sabéis que muchos temas religiosos a mucha gente le asusta bastante, le asusta, o no le da demasiada importancia, pero aunque sea un libro escrito por una monja, es un libro de viajes muy interesante, a veces divertido, a veces un poco dramático, porque todo depende de las cosas que le fueran pasando en todas esas fundaciones. Sabéis que la primera de las fundaciones, San José de Ávila, está contenida en el libro de la vida, y las demás fundaciones, las otras 16, están en el libro de las fundaciones. Está claro, ¿no? Bueno, ¿por qué Teresa, sería una pregunta que surge enseguida, ¿por qué Teresa viene a Medina? Ella viene de Ávila a Medina. Pues viene a Medina, primero con permiso. Permiso del general de la orden y permiso de la autoridad civil. No se podía fundar, allá que te va, sino que tenía que tener permiso de la autoridad para llevar a cabo una fundación. Y el gran problema con el que se encuentra Teresa aquí en Medina es que cuando ella llega aquí, que llega intencionadamente, aquí había ya funcionando entre 16 y 18 conventos de monjas y frailes. Y sentó fatal que viniera esta monja de Ávila, que sabéis que salió de Ávila con una leyenda en contra importante. ¿Por qué? Porque todo eran críticas. La gente no entendía qué era eso de la reforma, no entendían cómo una monja de clausura se salía de la clausura para irse por ahí, por aquellos caminos de aquella España del 16, y además no fue bien recibida en Medina. No por la gente de Medina, que no somos ogros, sobre todo por las otras órdenes religiosas
que veían que la presencia de un nuevo convento aquí, de unas monjas que se decía que iban a vivir de las limosnas, suponía una competencia cierta, con lo cual le pusieron todas las pegas posibles para que no fundara el convento. ¿Ya entendéis? Esa es la razón del por qué compra unas casas, compra por muy poquito dinero, prácticamente regaladas, unas casas que ella aprovecha para hacer la fundación y para luego ir transformándola. O sea, esto no es un convento hecho convento, sino unas casas de pueblo que ya existían, que se adaptan a otro uso. Me imagino que si estáis todos vinculados a este mundo teresiano, pues no estoy descubriendo nada, ¿no? ¿Está claro? Bueno, pues la Iglesia, las monjas sucesoras de Santa Teresa son las que la hicieron, la construyeron, y todo se terminó en 1609. Veis que en el lugar donde estamos, que sería el crucero, hay una cúpula, y ahí en la cúpula hay 5 escudos, y esos escudos nobiliarios se corresponden con este que hay aquí en esta tumba, porque esto es una tumba, bajo una piedra de pizarra negra muy curiosa. Pues estos personajes que están aquí enterrados eran Antonio de Vera y su mujer Ana de Monroy. Él era el correo mayor de Medina. Medina, sabéis que en el siglo XV-XVI era una ciudad muy rica, muy poderosa. Ahora nos hemos quedado en nada, pero bueno, es lo que hay. Pero también tiene explicación. La razón del poder o de la importancia de Medina en aquellos siglos eran las ferias. Aquí se celebraban las grandes ferias generales del reino, con lo cual aquí venían mercaderes de todo el mundo conocido a comprar y a vender todo tipo de objetos. Entonces aquí había riqueza y es lo que mueve a Teresa cuando inicia la Reforma para venir a Medina, a un sitio rico donde sin duda sus monjas podrían vivir, no holgadamente, pero dignamente de las limosnas. Pero sentó fatal, y sobre todo los agustinos fueron muy combativos con Teresa e hicieron todo lo posible para que no fundara el convento. Pero Teresa, la conocéis, sabéis que era mujer lo primero, además una mujer muy adelantada a su tiempo, muy valiente, muy decidida, a pesar de todos los inconvenientes que tuvo. Y sacó adelante la fundación, sacó adelante el convento, estamos hablando de 1567 y desde entonces nunca han faltado monjas aquí. La casa ha estado habitada siempre, a pesar de los problemas de la historia. ¿Está claro? Bueno, la iglesia la hicieron encajándola desde la calle hacia adentro, por eso desde la calle no se ve nada. No se ve nada, pasa totalmente desapercibida. Bueno, pues la iglesia solamente tiene una nave con varios tramos y en el último tramo lo que hay es el coro alto con una monumental reja con el escudo carmelitano y dentro del coro alto un órgano francés extraordinario, un Cavalier Coll, que es de la misma familia de organeros que hicieron el órgano de la Catedral de Notre-Dame de París. Y suena de maravilla. Algunas monjas le tocan y si no, todos los años hay conciertos con ese órgano. ¿Vale? Es un órgano romántico, extraordinario. Y la iglesia además tiene una acústica muy especial, con lo cual cuando ese órgano suena
a todo volumen, pues se necesitaría más iglesia, pero es la que hay. ¿Entendido? Veis que en la leyenda que recorre la capilla mayor, por arriba, ahí están los nombres de quienes financiaron la construcción o la decoración de la iglesia. Allí están sus nombres: Antonio de Vera y su mujer Ana de Monroy, por ahí. Dotaron y fundaron esta capilla con la misa conventual de cada día perpetuamente el año 1609. Quiere decir que desde 1609, por lo menos en teoría, las monjas tienen que aplicar la misa diaria por el eterno descanso de estos señores, que además eligieron el lugar donde deberían ser enterrados para que la gente que venía a comulgar les pisara, cerquita del altar mayor. ¿Está claro? El retablo mayor que veis ahí es el original y es de 1622. Lo que pasa es que al principio era dorado todo, como los capiteles, y luego en el siglo XIX le cambiaron el aspecto y tiene aspecto marmoleado, neoclásico. Era lo que se llevaba en aquel momento. Tiene poca decoración, pero muy interesante. Arriba un calvario estupendo, sobre tela. El San José, una bella escultura de José de Rozas, de Valladolid, de comienzos del siglo XVII. Y en la parte baja el tabernáculo, donde está el sagrario, un mueble bien bonito. Luego, allí a la izquierda, tenéis a San Juan de la Cruz y a San Alberto de Jerusalén, patronos carmelitas. Y como la iglesia está abierta al culto desde siempre, lo que no está abierto al culto, lo que no está abierto es la zona musealizada, pero la iglesia sí. Entonces aquí desde siempre la gente pues viene a misa o a rezar o a lo que quiera. Por eso, como la iglesia está abierta al culto, hay una lámpara estupenda con una luz encendida que indica que está ahí el Señor, ¿vale? Luego aquí donde estamos hay dos retablos estupendos que se colocaron en 1639 y los dos retablos están sin tocar. Los dos retablos, con sus pinturas murales y sus pinturas sobre tela, están sin tocar. Las pinturas sobre tela son de un pintor italiano del Círculo de Jerónimo de Calabria y la imagen, en este caso, el retablo está dedicado a María y la imagen, en ese caso, es la Virgen del Carmen, una Virgen del Carmen muy singular que tiene un niño Jesús muy curioso, con un gran movimiento, porque la imagen, es muy romanista, muy del Renacimiento. Es de 1605, de Sebastián Ducete, y las pinturas son pinturas marianas. Está ahí la presentación de la Virgen Niña en el templo, está el Cordero Místico y la Anunciación, y arriba una escena familiar, la Virgen Niña, muy guapa, con sus padres, San Joaquín y Santa Ana. Y el otro retablo gemelo está dedicado a Teresa, con una hermosa escultura, por supuesto madera policromada, de 1620, de un discípulo de Gregorio Fernández. Y las pinturas son pinturas teresianas, visiones de Santa Teresa. El matrimonio místico de Teresa, la Sagrada Eucaristía, la transverberación y arriba la imposición del manto y del collar a Teresa por San José y la Virgen. Pues ya veis qué estado de conservación tiene. Luego en la nave, ahí hay una adoración de los reyes de comienzos del 17. Y allá al fondo, el Cristo de Burgos, de Pedro de Reollo, también de comienzos del 17. Y es curioso que en este otro lado está la dedicatoria religiosa y veis que en primer lugar la iglesia se dedica a la Inmaculada Concepción. Estamos hablando de 1605, 1606 y el dogma de la Inmaculada hasta el siglo XIX no se asentó.
Y sin embargo, pues ya veis que aquí la devoción a la Virgen era importante. Por eso se dedica primero a la Inmaculada Concepción, al glorioso San José, al seráfico doctor San Francisco y a la Santa Madre Teresa de Jesús. ¿Está claro? Bueno, no he dicho que podéis hacer fotos. sin flash, donde hay documentos y cuadros, sin flash, pero sí podéis hacer fotos de recuerdo. Ahora, bueno, cuando os diga, os vais a levantar y os vais a acercar a aquella reja. Ahí está el coro bajo, y el coro bajo es un espacio muy singular, que es el lugar que ocupan y que utilizan las monjas. Funciona también como capilla de diario, hay altar, pero también como sala capitular. Ellas bajan ahí 6 o 7 veces al día, según las horas canónicas, que no me acuerdo ahora mismo, 6 o 7. 6, bueno. La última vez, pues a rezar a la caída de la tarde las vísperas y luego completas. Y cuando están ellas, lógicamente, cuando están ellas rezando o cantando, pues los visitantes no pueden acercarse ahí, por razones obvias. Todo lo que, como os vais a arrimar a la reja, todo lo que veáis ahí es todo original, de hacia 1600. No hay bancos, no hay sillas. El espacio lo preside una curiosa Santa Teresa del siglo XVIII, con una buena corona de plata, y todas las obras que veáis en las paredes son todas del siglo XVI y del siglo XVII, en su estado original. Luego, desde ahí, entraremos, en la sacristía, que está ya preparada para la misa de esta tarde, que es una muestra de arquitectura castellana de aquella época, con el forjado, los cuadros de devoción teresiana y un aguamanil de cerámica de Talavera del XVI y rejas de picos. Y luego iremos al vestíbulo y a la derecha vamos al museo. En el museo, os cuento, en el museo hay una selección de piezas de las muchas que hay en la casa que tienen que ver con la segunda fundación y con el encuentro entre Santa Teresa y San Juan de la Cruz, que se conocieron aquí, no aquí, sino luego veréis el sitio. Entonces, lo que hay en el museo es todo original y es todo de aquí de la casa. Hay una sección de pintura, hay otra sección de escultura, hay unos bordados exquisitos, hay reliquias y hay documentos, todos manuscritos y originales. Y luego pasaremos desde el museo al patio de la Santa. Se llama así porque lo preside una imagen de Teresa. Fijaros en la arquitectura, porque es arquitectura castellana del siglo XVI y es donde Teresa organiza el convento. En la parte baja, la zona de uso común, y en la parte alta las celdas. Y del patio pasaremos al lugar donde estuvo la primitiva capilla, el portal del que ella habla. Ese portal donde se fundó el convento en la madrugada del 14 al 15 de agosto de 1567, cuando habían pasado 2 meses después de la fundación, o sea, mitad de octubre, se convierte en locutorio, o ya está convertido en locutorio. Y ahí, en ese sitio, que primero fue capilla, ahí Teresa conoció y convenció al que luego sería San Juan de la Cruz. Luego el lugar es, de alguna manera, junto con Duruelo, el lugar de nacimiento de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Ahí veréis relicarios del 17, la reja del 16, más azulejos del 16, una pequeña pero deliciosa Santa Teresa, San Antolín, que es el patrono de Medina,
que compartimos con Palencia, y un cuadro del siglo XVII muy curioso. Nada más os digo eso. Luego ya veréis a ver por qué razón es curioso. Y después subiremos a la parte alta de esa galería, o Galería de la Santa, donde se conservan algunos espacios primitivos, celdas, en su estado original, que se han abierto por primera vez en el 2015. Ahí vivían las monjas, ahí vivieron las monjas un siglo, luego el convento creció, se fueron a otra parte del convento y esas celdas se cerraron y cuando se han abierto ha sido ahora. Y conservan el ambiente de la Reforma con los muebles originales y los objetos que había, poquitos, que esto era un convento pobre. Y después pasaremos a otro espacio que se llama, o que llamamos, la obra nueva. Bueno, obra nueva porque en comparación a la obra de 1567, pues esa obra se hizo en el siglo XVII, es un poco posterior, y ahí hay más arte, hay cuadros, hay cruces de celda, hay escultura y algunas muy buenas. Y después subiremos al coro, aquí el coro, pasaremos el coro para poder ver la celda de Santa Teresa, que se conserva de una manera un poco especial. Como vais a tener que repartiros para poder verla, deciros que la celda, el aspecto que tiene, es el aspecto que se le dio en 1682. A ver, Teresa murió en 1582. Luego, 100 años después de su muerte, sus monjas, ya en esos 100 años Teresa era un personaje universal, ya era santa, y sus monjas lo que hacen es celebrar el centenario a su manera, modificando la celda donde la santa había vivido. Y la transforman en un oratorio o capilla privada, donde en estos siglos, con excepciones, no ha entrado nadie. Y se conserva tal cual. Entonces el lugar tiene una fuerza espiritual enorme, teniendo en cuenta que un personaje tan importante como Santa Teresa, pues vivió, durmió y escribió en un sitio tan humilde y tan sencillito. Conserva la celda el piso original y el tamaño original también. Lo demás es la modificación de 1682. ¿Vale? Aquí estuvo la primitiva capilla. Y esa capilla se convirtió, ya os lo he dicho antes, 2 meses después de llegar Teresa aquí a Medina, se convirtió en locutorio. Y si os fijáis, pues ahí tenéis, un locutorio es un lugar donde las monjas hablan con los visitantes, ¿no? Si os fijáis, la reja tiene los pinchos hacia afuera. Sí. Lo que quiere decir que el lugar de las visitas no es este. El otro. Ahí tenéis reja del 16, azulejos del 16, las rejas de la iglesia primitiva, relicario recordando que aquí estuvo el Santísimo. Pero lo que se encuentra aquí, Teresa, es una casa prácticamente en ruinas. Faltaba medio tejado. Y ahí tenéis un texto del libro de las fundaciones, donde Teresa cuenta, ahí, que yo pasaba harto penosas noches y días, porque aunque siempre dejaba hombres que velasen el Santísimo Sacramento, estaba yo con cuidado si se dormían, por si se dormían, y así me levantaba a mirarlo de noche por una ventana, allí la tenéis, y termina diciendo que hacía muy clara luna y podíamos bien ver. Pues imaginaos cómo estaba esto. Pero claro, no encontró ninguna otra casa más lucida que comprar. Primero porque no tenía dinero. Y en segundo lugar,
porque las otras órdenes religiosas fueron muy beligerantes con ella. Siempre ha sido así. Ahí os decía una pequeña pero deliciosa Santa Teresa del 17. Y el cuadro al que hacía referencia, aquí le tenéis, un cuadro del siglo XVII donde están los dos fundadores del Carmelo. Sabéis que es el único caso de una orden masculina fundada por una mujer. Sí, y a mucha honra. Por eso, tanto los carmelitas como las carmelitas tienen dos patronos. Patio y corredor por el que anduvo la santa. Ahora pasad por aquí. Una de las habitaciones en la que vivieron las primeras fundadoras. Tabla ahora enmarcada que Santa Teresa ponía en el suelo para sentarse sobre ella para escribir, amortiguando así el frío de los ladrillos del piso. Altar añadido posteriormente en la habitación de la santa. Los otros recuerdos de que hablaba el guía quedarán para una mejor ocasión. Este es el mejor recuerdo, la comunidad actual que sigue viviendo según el espíritu de la santa.